Bueno, shalom, amados hermanos. Es una bendición que el Eterno nos permite el poder conectarnos nuevamente, ¿verdad? En lo que es, en esta oportunidad, en este día jueves, ¿verdad? Para poder, continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Así que, bienvenidos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Vamos a orar para que sea el Eterno el que nos asista a través de su Ruach, a través de su Espíritu, y de esa manera pues podamos internarnos a lo que es la bendita palabra de nuestro Padre. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos estar una vez más conectados en esta oportunidad para poder hablar lo que es tu bendita y santa palabra. Pedimos que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que nos muestres tu palabra y cada uno de nosotros podamos disponer nuestros corazones a tu verdad. Muchas gracias, Padre bueno. Elevamos nuestra oración no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a proseguir, ¿verdad?, con lo que son pues los estudios que estamos haciendo con respecto a las cartas, ¿verdad? Estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y pues estamos en la carta a la comunidad de Filipos, es decir, la carta de Pablo, ¿verdad? Y Timoteo, se menciona a Timoteo también al principio, a la comunidad de los filipenses. Así que, pues bueno, vamos a abrir las escrituras. Como siempre, les invito para que tengamos una Biblia y podamos ir leyendo, ¿verdad? Verso por verso. En este día nos compete estudiar el capítulo número 3, ¿verdad? De la carta de Pablo a los filipenses. Así que, pues vamos a ir ahí, ¿verdad? Filipenses, capítulo 3. Vamos a ver. Filipenses, capítulo 3. Ahí vamos a estar estudiando en este día. Bienvenidos los hermanos que ya están conectados. Que esta enseñanza sea de bendición para todos aquellos que vean esta enseñanza tanto a través de las redes como es Facebook, como también nuestro canal de YouTube. Bien, estamos aquí buscando. Filipenses, capítulo 3. Aquí estamos ya. Vamos a comenzar así verso por verso. Dice así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Vea, dice la Escritura, Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Una de las cosas que es importante, ¿verdad? Y lo vemos acá en Pablo, es que él está diciendo de que no le es ninguna molestia volver a escribirles. Es decir, y no otras cosas, sino las mismas cosas, ¿verdad? Una cosa que vemos en las cartas de Pablo es que hay cosas que él las dice una vez, las dice otra vez, y las vuelve a decir, y quizás podríamos decir nosotros, no, pero eso ya lo dijo, ¿verdad? Y lo otro también ya lo dijo. Y entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros estar leyendo quizás lo que Pablo nos dice en una
en una carta y lo vuelve a decir en otra, o si es posible en la misma carta y lo repite una y otra vez, bueno, la verdad es que nos ayuda de mucho. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que las cosas nos las repitan una y otra vez. Vea, hay una parte, y yo sé que la conocemos, ¿verdad? Y esta la tenemos en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Con respecto al Shema Israel. Las escrituras dicen: y estas palabras que yo te mando hoy, las dirás cuando te levantes, las dirás cuando te acuestes, las dirás cuando andes por los caminos, y las repetirás a tus hijos. Fíjense bien, y las repetirás a tus hijos. Y uno lo que puede observar es que, bueno, ¿cuáles son esas palabras? Oye, Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno. El Eterno nuestro Dios, Él es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y esas palabras, fíjense bien, uno las tiene que decir cuando se levante, cuando se acueste, pero no solamente cuando uno se levante y cuando se acueste, sino también esas palabras uno tiene que decirlas cuando ande por los caminos. Eso es lo que dice la palabra. Tiene que decirlas cuando ande por los caminos. Uno tiene que mencionarlas adicionalmente, ¿verdad? Ponerlas, inclusive dice que las pondrás, dice, en las puertas de tus casas. Entonces, bueno, todo lo que el Eterno quiere es que nosotros repitamos una y otra vez la misma expresión. ¿Para qué? Bueno, lo que pasa es que nosotros, cuanto más repetimos algo, más se nos queda. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando algunas veces a mí me pasa esto, y no crean que cuando lo hago no me doy cuenta. Yo hay muchas cosas que las repito, y la repito, y la repito, y la repito. Igual a mí tampoco, les digo, yo pudiera decir otras cosas, pero el Espíritu pone en mi corazón el repetir las cosas. Repetirlas. ¿Por qué? Porque cuando uno repite algo, aquello se queda. Mire, ¿cuál es la manera para que uno se aprenda algo? Bueno, todos nosotros en algún momento nos hemos aprendido en la escuela, donde sea, ¿verdad? Algo, textos, párrafos. ¿Cómo se aprende uno un pasaje de la Escritura? Andando, repitiéndolo, andando y repitiéndolo, hasta que se quede. Esa es la manera, ¿verdad? Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos acá Filipenses capítulo 3, verso 1, donde Pablo está diciendo: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Y dice, y para vosotros es seguro. O sea, en otras palabras, entre más él repita y les diga algo, pues obviamente ellos lo van a saber de una manera que quizás en determinado momento puedan pensar, ¿verdad? Ya mucho lo dijo, pero es necesario, por nuestra seguridad. Verso 3. Guardaos de los perros. Es un poco fuerte estas palabras de Pablo acá. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense bien. Aquí decirles, muchas veces uno puede pensar, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Acaso Pablo está en contra de la circuncisión? ¿Acaso Pablo está en contra del Brit Milá? Pablo no está en contra del Brit Milá. Pablo no está en contra de la circuncisión. De hecho, pues si alguien quiere ahondar en todo esto, yo le invito a que vaya y vea la serie de Gálatas. En el canal de YouTube tenemos Gálatas verso por verso. Todos los capítulos de Gálatas los tenemos verso por verso para entender en qué es lo que, o sea, qué es lo que a Pablo no le agradaba de estas personas, ¿verdad? Porque aquí se le dice, fíjense, palabras fuertes: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense bien, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos al Eterno y nos gloriamos en Yeshua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne. Alguien pudiese decir, bueno, aquí está claro, Pablo está diciendo que la circuncisión en la carne, pues tal como lo dice en Gálatas, ¿no? La circuncisión nada es. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo, de verdad, les digo, aquí es donde creo yo que entra bastante confusión, ¿verdad? En cuanto al apóstol Pablo, pensando de que él está en contra de lo que es la señal del pacto abrahámico. No, de ninguna manera. Pero entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir acá Pablo? Bueno, lo que pasa, lo que sucede
es de que Pablo, fíjense bien, está en contra de estas personas, porque estas personas lo que querían era obligar a los creyentes de origen gentil a que se circunciden. Así, a que se circunciden. O sea, en otras palabras, están poniendo lo que es la circuncisión como medio de salvación. Ese es un problema. Y ya lo hemos visto, lo dijimos cuando estudiamos Gálatas. Habían personas, inclusive, que eran creyentes, personas que habían creído en Yeshua como nuestro Mesías, pero que se habían echado atrás y ahora estaban negando a Yeshua y estaban queriendo hacer conversión al judaísmo y querían que estos creyentes también ellos, ¿verdad?, abandonaran al Mesías y pues entraran a través, es decir, abandonaran a Yeshua, ¿verdad?, y se circuncidaran, de verdad. Cuando una persona hace este tipo de cosas, solamente se está mutilando el cuerpo. ¿Por qué? Porque realmente no hay entrada. No, o sea, para que la circuncisión pueda ser algo que valga, primero tiene que ser el amor. De hecho, tenemos un texto donde Pablo decía en el libro de Gálatas, la circuncisión nada es. Dice, la incircuncisión nada es, ni la circuncisión nada es, sino la fe que obra por el amor. O sea, una persona está circuncisa, otra persona está incircuncisa. Si aquello no viene como producto del amor y de la fe, eso no cuenta, no sirve, no es nada. Así, es como una persona que haga el bautismo, pero no hubo un cambio en la tevilá, no hubo un cambio dentro de la persona. Entonces cuando fue a hacer tevilá, cuando fue a bautizarse, solamente fue a bañarse. ¿Por qué? Porque no hubo nuevo nacimiento. Entonces se necesita que de verdad haya amor por el Eterno y se obedezca a la palabra por amor. Sin embargo, este tipo de personas, ¿verdad?, a las cuales Pablo está diciendo, ¿verdad?, que se cuiden de ellos. Cuídense de este tipo de gente, ¿verdad?, de esta gente que bueno, como decía también en otro lugar, amadores de sí mismos más que del Eterno, ¿verdad? Gente que solamente lo que quieren es hacer mercancía de vosotros. Gente que lo único que le importa de ustedes es el dinero. Así, porque así, y hay gente así hasta este tiempo. Es muy diferente. No podemos estar hablando acá, por favor, no podemos estar hablando acá de la circuncisión, del pacto, del Brit Milá, sino, y voy a repetir aquí, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Claro, Pablo está diciendo, o sea, nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión, fíjense bien, la circuncisión, cuando hablamos de la circuncisión, la Biblia habla al menos de tres. Habla de circuncidar físicamente, ¿verdad? Y está la circuncisión del corazón y también habla de circuncidar los oídos. Entonces, pues obviamente la más grande de todas, en este caso, es la circuncisión del corazón. Ahora, la circuncisión del corazón no es cosa nueva. La circuncisión del corazón no es una cosa que es del Nuevo Testamento. No, ¿verdad? Algunas veces la gente se confunde pensando de que la circuncisión del corazón es solamente en el Nuevo Testamento. No, de hecho, la palabra del Eterno allá en el libro de Deuteronomio hay una profecía donde dice que el Eterno va a circuncidar nuestros corazones. Y también la palabra del Eterno nos dice, por ejemplo, Ezequiel 44:9, por ejemplo, ahí se menciona y dice, no entrarán, dice, no, está hablando de Jerusalén, dice que no entrará ningún hijo de los extranjeros que sea incircunciso de corazón e incircunciso de carne. Ezequiel 44:9 menciona las dos circuncisiones a la par. Circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne. Ahora, ¿cuándo es que vale la circuncisión en la carne? Cuando hay una circuncisión en el corazón. Ahí, eso es todo, ¿verdad? Pero si alguien pretende solamente por medio de la circuncisión física querer entrar, ¿verdad?, querer ser parte de Am Israel, eso no es así. Es más, hemos dicho que la salvación es un regalo del Eterno. La salvación es un don de Elohim, es un regalo. Entonces, cuando nosotros, que por medio de la gracia lo recibimos, entonces, ¿qué pasa a ser la circuncisión física? No, pasa a ser un mandamiento que a su momento, ¿verdad?, cuando alguien lo hace con fe, con amor, de verdad, eso es una bendición. Ahora, pero los problemas que tenemos acá eran problemas bien serios de personas que prácticamente habían negado
al Mesías de personas que habían negado la fe, así, ¿verdad? Y prácticamente que enseñaban que a través de la circuncisión las personas eran salvas. Y ese pensamiento ya lo vemos allá en Hechos 15, por ejemplo. En Hechos 15 se dio se dio ahí una discusión algo fuerte, ¿verdad? Y donde comienza diciendo que algunos de los que venían de la circuncisión enseñaban a los hermanos y les decían, si no se circuncidan no pueden ser salvos. O sea, si se le dice así a una persona, se le está diciendo que si se circuncida entonces iba a ser salvo. Entonces la salvación es un regalo del Eterno que no podemos comprar. Ahora, todos los mandamientos, cuando nosotros los amamos al Eterno, amamos a nuestros Mesías, y nosotros venimos y guardamos los mandamientos, incluido la circuncisión, les digo, eso prácticamente viene a ser una bendición para nuestras almas. Pero en este caso, Pablo no está hablando de una persona que enseñe, ¿verdad? Que enseñe la fe, porque ya hemos hablado de los temas de Gálatas, habla bastante, Romanos también tiene otros pasajes, ¿verdad? Donde Pablo decía, ¿verdad?, que si somos justificados por las obras o por la fe, ¿verdad? Obviamente no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando hablamos de la justificación por la fe, estamos hablando de es decir, de lo que el Eterno manda, de lo que el Eterno dice que hagamos. Y cuando nosotros hacemos lo que el Eterno dice que hagamos, pero lo hacemos por amor, y del amor viene la fe, y de la fe vienen las obras, y ahí incluida el Brit Milá, aquello es una bendición. Pero cuando las obras van primero, queriendo comprar la salvación que el Eterno nos ha regalado a través del Mesías, entonces no vale nada. Todas esas obras, así, vienen a ser, como dicen los profetas, como un trapo de inmundicia. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Verdad? Aquí Pablo va a comenzar a decir algunas cosas, ¿verdad? De las cuales él era, por si alguien piensa de que tiene que confiar en la carne, ¿verdad? Y dice Pablo aquí, verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la congregación, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, una de las cosas que es bien importante que quizás comprendamos, ¿verdad? Es cuando Pablo habla de la ley, de la Torá, ¿verdad? Y yo invito de verdad que si queremos entender un poquito todos esos pasajes, estudiemos Gálatas, ¿verdad? Pero digo Gálatas en el canal que tenemos. En el canal de YouTube, ahí está Gálatas verso por verso explicado, ¿verdad? Para entender qué cosa está hablando acá, cuando dice que en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Acuérdense que estamos hablando de la justicia, o sea, la palabra del Eterno habla la justicia de la ley y la justicia de la fe. Entonces, el gran problema es que cuando alguien piensa que se refiere a la justicia que es por la fe, se cree que no hay que guardar la ley, y eso no es así. De hecho, cuando se dice que la justicia que es por la fe, sí lleva la ley, lleva mandamientos también. El problema es que cuando se dice acá la justicia que es por la ley, ¿qué es lo que está diciendo? Una persona que quiera hacer las cosas como la Torah dice, pero hace las cosas sin amor, sin fe y de una manera religiosa. Es que aquello no funciona. Esa es la justicia que Pablo está diciendo acá. Ahora, sigamos leyendo. Dice, verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Fíjense bien, aquí Pablo está exponiendo su manera antigua de pensar, ¿verdad? Su manera antigua de pensar. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de que se le apareciese nuestro Mesías, pues él era, es decir, sí, en apariencia sí guardaba la ley, ¿verdad? Pero había un problema. ¿Y cuál era el problema que Pablo tenía? Pues obviamente que sí guardaba la ley, pero habían aspectos, ¿verdad? Que de verdad, ¿cómo decir? Una persona en los tiempos de Yeshua, ¿verdad? La Torah tiene cosas, ¿cómo decirles? Cosas escondidas. O sea, no solamente se trata de
de guardar la Torá, ¿verdad?, de una manera religiosa, que es como Pablo lo hacía. Dentro de la Torá hay muchas cosas. De hecho, una de las cosas importantes de la Torá es que dentro de ella está el Mesías escondido. Ahí está Yeshua. Por eso es que me recuerdo que en Juan 5, 45 y 46 dice, Yeshua dijo, si no creyeses a Moisés, no me creeríais a mí, porque de mí escribió él. También, ¿verdad?, cuando se halla a Natanael, se dice aquí un verdadero israelita, y Natanael responde y dice, ¿verdad?, y habla, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la Torá, es decir, en la ley. Entonces, cuando Pablo, ¿verdad?, antes de conocer al Mesías, en apariencia sí guardaba la ley, pero el problema era que era muy similar a lo que pasaba con los fariseos en tiempo de Yeshua. Así, yo creo que no les puedo poner mejor ejemplo, ¿verdad? Habían un montón de cosas que por el hecho de no estar haciéndolas de la manera correcta, ¿verdad?, que es por la fe, pues obviamente, como dice la palabra, tropezaban en la piedra de tropiezo, ¿verdad? Cuando hablamos de la fe, no es algo nuevo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es decir, porque la misma palabra dice en el libro de Habacuc, dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa el justo por la fe vivirá? ¿Incluye la ley de Dios ahí? ¿Incluye los mandamientos? ¿Incluye la Torá? Por supuesto. ¿Cómo no va a incluirla si la fe sin obras es muerta? Ya hemos dicho, cuando dice que el justo por la fe vivirá, estamos hablando de aquellos como Abraham. Nuestro padre Abraham es llamado el padre de la fe. Cuando nosotros leemos Bereshit o Génesis 26:5, dice ahí, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, mis preceptos y mis ordenanzas. Entonces, el hecho de guardar la Torá, ¿verdad?, el hecho de tener fe, perdón, no quiere decir de que la fe es contraria a la ley de Dios, no. Ya hemos explicado que una de las cosas que tiene la fe es que da como resultado las obras. De hecho, Santiago lo dijo, Jacob dijo esas palabras. La fe sin obras es muerta. Solo digo que tengo fe, pero no tengo obras, eso no sirve de nada. Entre esas obras que se mencionan ahí, que son producto de la fe, ahí está el guardar los mandamientos del Eterno. Entonces, vamos a seguir acá. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach. Es decir, la manera de pensar de Pablo antes de que el Mesías se le apareciera era bien diferente. Pero cuando ahora viene Pablo y comprende, ¿verdad? Es decir, el espíritu del Mesías viene sobre su vida y su vida es transformada. Entonces, obviamente, ¿verdad? Todo lo que está diciendo Pablo acá cuando dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach, está diciendo, es decir, yo ahora estoy viendo la Torá, dice el apóstol Pablo, a través del nuevo pacto. Así, eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora puedo ver, ahora no solamente puedo leer la Torá, sino darme cuenta qué es lo que la Torá dice dentro de ella. Es decir, no solamente leer la parte así, o sea, solamente la letra, sino que ahora con el espíritu del Mesías, acompañado con la letra, ahora Pablo puede entender realmente, ya hemos dicho, por ejemplo, la Torá lo que hace es, el mandamiento viene, ¿verdad?, a nuestras vidas y nosotros conocemos el mandamiento. Pero el mandamiento, si nosotros no tenemos el espíritu del Mesías, ¿qué es lo que va a hacer el mandamiento? Lo que va a hacer el mandamiento es matarnos. Así es, nos va a matar. ¿Por qué nos va a matar? Porque nosotros sin el espíritu del Mesías no vamos a poder guardar la Torah. Solamente a través del espíritu. ¿Por qué? Porque sin el espíritu del Mesías nosotros somos carnales. Cuando el espíritu del Mesías viene a nuestras vidas, entonces la carne empieza a morir. Fíjense bien, empieza a morir. ¿Para qué? Para que el mandamiento de la Torah produzca en mi vida. Por eso es que Pablo en el libro de Romanos, o en la carta de Pablo a los Romanos, bien lo dice. ¿Cómo es eso de que el mandamiento que era para vida, a mí me sirvió para muerte? O sea, ¿cómo es eso que un mandamiento que es para vida me sirva a mí para muerte? ¿Cómo? Bueno,
porque Él, o cuando estamos hablando de que somos carnales, que el Mesías no ha venido a nuestras vidas, entonces el mandamiento que tiene el objetivo de producir vida, en lugar de producir vida, produce muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo podemos guardar así. Entonces, como bien lo dice, ¿verdad? Habla de no codiciarás, el mandamiento. Pero si yo no tengo el espíritu del Mesías, ¿qué hago? Codicio. Entonces, ¿para qué me sirve el mandamiento? Me mató. ¿Y por qué me mató? Porque yo transgredí la Torah, porque yo pequé. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿O cuál es la paga de la transgresión a la ley de Dios? Muerte. Bien, sigamos acá. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías. O sea, es decir, el conocimiento que Pablo tenía antes de que Yeshua se le apareciera, prácticamente después que el Mesías le revela, prácticamente como que Pablo no supiera nada, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Está hablando de todo lo que él sabía antes, cuando el Mesías se le aparece y él entra al nuevo pacto, aquello ya, de verdad, él se da cuenta de que estaba desviado. Él se da cuenta de que estaba haciendo las cosas mal. Fíjense bien. Y eso es lo que hace el Espíritu del Mesías en nuestras vidas. En primer lugar, pues lo que hace es que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Y de ahí es donde viene el arrepentimiento, porque comenzábamos a ver que nosotros las cosas las hacíamos mal. O sea, lo que hace la Torah es mostrarnos el pecado, y ahora pues decimos, realmente yo solo no puedo, necesito a mi Mesías conmigo, yo solo, y así es, ¿verdad? Por esta razón, una de las mejores promesas del nuevo pacto es que el Eterno iba a poner la Torah en nuestra mente y la iba a escribir en nuestro corazón, y en ese proceso estamos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Usualmente estos pasajes que ya estamos leyendo se utilizan para decir de que Pablo pues él guardaba la ley, y ahora pues ya cuando el Mesías se le apareció dejó de ser judío y se hizo cristiano. Eso no es verdad. Eso no es verdad. De hecho, Pablo siguió siendo un judío y Pablo siguió guardando la Torá. ¿Con cuál diferencia? Bueno, que ahora es la Torá del Mesías. Ahora ha habido un cambio de corazón en Pablo. Ahora ha habido un cambio, fíjense bien, de corazón de piedra a un corazón sensible, a un corazón que les digo, y ese cambio es necesario que esté en nuestras vidas. Y por eso es que cuando nosotros, les digo, leemos a Pablo y lo oímos hablar, wow, estamos oyendo a un hombre que, o sea, con tanto conocimiento, porque Pablo tenía mucho conocimiento, era más grande que dijo, él mismo decía que a muchos de sus contemporáneos él los había superado, pero vemos a un hombre muy humilde, muy sencillo, un hombre que a pesar de que conocía mucho y se veía como el más pequeño de todos, él llegó a comprender la grandeza del amor del Eterno. Y eso es lo que el Eterno quiere que nosotros sepamos, que nos demos cuenta de la grandeza del Eterno en nuestras vidas, que nos demos cuenta que realmente si no fuese por el amor del Eterno ya no estuviésemos vivos, que nos demos cuenta que las misericordias del Eterno siguen siendo nuevas cada mañana, y que si no fuese por esas misericordias ya no estuviéramos con vida. Entonces, el hecho de ser agradecidos, el hecho de vivir, ¿verdad? Prácticamente pensando que aunque nosotros hagamos lo mejor, les digo, y es lo que el Eterno quiere. No quiere decir por eso de que, pues ya no voy a guardar nada porque Dios me ama. No, miren, todo lo que el Eterno quiere es que nosotros lo amemos a Él, que guardemos su palabra, pero que lo hagamos por amor, que nos demos cuenta que nosotros de verdad somos inútiles. Eso, nosotros sin Él no somos nada, mejor dicho. Entonces, quiere que vivamos agradecidos, quiere que guardemos sus mandamientos, quiere que lo amemos, quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos en beneficio de la obra, como Pablo bien lo decía, y él creo que en el pasaje que estábamos, en el capítulo que estábamos estudiando el día de ayer, es donde Pablo nos mencionaba, y él decía, no sé si morir o vivir, ¿verdad? Porque para mí, dice, es mejor morir porque es 1000 veces mejor estar con el Mesías. Pero por causa del Evangelio, por causa de la obra, por causa de vosotros,
entonces prefiero vivir, ¿verdad? Porque entonces a Pablo lo que le interesaba más que todo es la obra del Eterno, por amor al Eterno, no tanto él, ¿me entienden? Él no era egoísta, no pensaba en sí mismo, sino que pensaba en el Eterno, pensaba en la obra, pensaba en el prójimo, y es lo que también quiere, Pablo también quiere que nosotros seamos imitadores de él, como él bien lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Mashiach. Así que seguimos leyendo. Vamos en el verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Vea, eso es lo que hemos venido hablando. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Y luego dice que es por la ley. Ahora, aquí es donde les digo, puede haber un poco de confusión en todo esto, ¿verdad? Pensando de que si yo guardo la Torah, entonces es mi justicia. No. Vean bien, por eso es que estoy tratando de explicar esto, pero igual, si algo de lo que estoy explicando no queda claro, quedan invitados para estudiar Gálatas verso por verso. Ya lo repetí como 3 veces, pero como dije al principio, así soy, yo repito una y otra vez las cosas también. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Yeshua. La justicia que es de Elohim, de Dios, por la fe. Usualmente cuando se tocan estos pasajes, cualquiera puede pensar de que la fe y la ley son opuestas. Fíjense, voy a leer, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe del Mesías. La justicia que es la justicia del Eterno por la fe. Entonces les digo, esto aquí dice, entonces, ¿cuál justicia? ¿La de la ley o la de la fe? Entonces se cree que la justicia de la fe es contraria a la justicia de la ley. No es contraria. Lo que pasa que, como bien lo dijo Pedro, nuestro amado hermano Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. Vean, cuando Pablo dice, por ejemplo, con respecto a esto, si alguien cree que esto es contrario, solamente le invito a leer Romanos 3:31. Romanos 3:31 dice, deshacemos la ley, la Torah, por la fe. ¿Cuál es la respuesta de Pablo en Romanos 3:31? En ninguna manera, sino que antes confirmamos la ley. Entonces tendríamos, ese sería un problema, tendríamos que Pablo está loco. ¿Qué es lo que sucede? Que no, lo que pasa es de que por esta razón uno tiene que conocer las cartas de Pablo, no solamente una carta, sino otra carta, porque muchas cosas de las cuales Pablo escribió en una carta, en otra carta lo dice más explicado. Por eso es que es necesario así irse a las otras cartas y tener conocimiento de cómo Pablo escribía. Vamos a ver. Repito acá. Y ser hallado no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe del Mashiach. La justicia que es de Dios por la fe. Obviamente aquí Pablo está hablando de la ley bajo el antiguo pacto y está hablando de la ley bajo el nuevo pacto. Ahora, ¿a dónde está la ley bajo el nuevo pacto? Cuando dice, sino por la justicia que es por la fe del Mesías. ¿Por qué les digo? Porque cuando entendemos el nuevo pacto, nos damos cuenta que en el nuevo pacto fíjense bien, es el Eterno que da la ley, es decir, que da su Torah a través del Mesías. ¿Y a qué viene el Mesías? A escribir la Torah en nuestro corazón y en nuestra mente, ponerla en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Entonces, dentro de la fe, esa palabra emunah, allí hay Torah. Dentro de la palabra fe, allí hay obras. De hecho, de acuerdo a Santiago, la fe se perfecciona por las obras. Ahí, la fe sin obras es muerta. Entonces, sin embargo, les digo, cuando uno lee así por así, uno piensa que las obras es contraria a la fe y uno piensa que la ley es contraria a la fe. De ninguna manera. La fe lleva obras para que pueda ser fe. La fe, para que pueda ser fe, lleva obras. Y esas obras son, como dice Efesios capítulo 2, versos 9 y 10,
Esas obras fueron preparadas, dice ahí, de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿A dónde fueron preparadas de antemano? En la Torá, en la ley de Dios. Entonces, les digo, algunas veces parece como que si fuera un rompecabezas, pero y realmente yo creo que en cierto punto lo es, en el sentido de que uno tiene que tomar los textos aquí y lo que no encontramos aquí lo encontramos en otra carta, y ¿verdad? Y uno va armando así, ¿verdad? Para que se entienda qué es lo que Pablo está diciendo. Vamos a irnos al verso 10. Estamos en Filipenses capítulo 3 y el verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo está diciendo de que pues tenemos que enamorarnos tanto del Mesías que tenemos que estar dispuestos a padecer como él padeció, ¿verdad? Y luego pues también participar no solamente, ¿verdad?, de llegar a morir por la causa del Mesías como él murió, sino también poder participar y poder, bueno, yo digo que esto se puede, desde ya podemos ir ya saboreando el poder de la resurrección del Mesías. ¿Por qué? No, porque les digo, sí, va a haber un momento donde se va a dar la resurrección de los muertos, pero en este caso está hablando ya nosotros podemos, fíjense bien, podemos sentir el poder de la resurrección. ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo, cuando volvemos a la vida, cuando después de ser huesos secos, ahora estamos resucitando. Ese es el poder transformador del Mesías. De hecho, cuando la palabra del Eterno, ya en el libro de Oseas, capítulo 6, 1 y 2, dice: darános vida después de 2 días, y al tercer día nos vivificará y viviremos delante de él. Dice, él nos hirió y él nos curará. Entonces, darános vida después de 2 días, y al tercer día nos vivificará y viviremos delante de él. Viviremos delante de él. Entonces, cuando dice allá, y al tercer día nos vivificará, está hablando de la resurrección del Mesías. De la resurrección del Mesías, ¿verdad? Y también está hablando del tercer día profético, que es el día en el cual estamos. Ya hemos comenzado el tercer milenio. Pero sí, les digo, cuando ustedes leen allá, y al tercer día nos vivificará, es porque la resurrección del Mesías tiene que ver con nosotros. Es decir, que nosotros hemos resucitado juntamente con él. Así. Y dice la palabra que hemos sido sentados en lugares celestiales. Imagínense qué lindo eso. Hemos sido sentados juntamente con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos parte de su cuerpo, somos parte de él, ¿verdad? Por eso es de que, de acuerdo a lo que Pablo está escribiendo, bueno, yo puedo sentir de que Pablo amaba con todas sus fuerzas a Yeshua, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no se trata tan solamente de decir, sí, yo amo al Mesías, y yo amo al Mesías, no. O sea, sino que eso se tiene que demostrar a través de los actos. Se tiene que demostrar cuando uno ve a alguien que está necesitando, uno tiene que ayudarle, tenderle la mano. Yeshua, en cierto momento, me recuerdo que hay una parte donde dice, dice él, cuando te vimos, ¿verdad? Por cuanto ¿cómo es que dice? Me viste desnudo y me vestiste. Hambriento y me diste de comer. En la cárcel y me visitasteis. Y entonces Yeshua dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad? De que no solamente vamos a decir, yo amo a Yeshua, ¿verdad? Y yo amo a Yeshua y realmente no amamos al prójimo. O sea, no, de verdad. De hecho, la palabra del Eterno dice, pues, si yo digo que amo al Eterno y no amo a mi hermano, si mi hermano está más cerca al que puedo ver y el Eterno no lo puedo ver, soy un mentiroso. Entonces, el amor tenemos que demostrarlo primeramente con aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad?
para eso somos puestos donde estamos. Jamás dice esto, a mí nadie no sé qué, es que a mí no me miran bien, es que a mí, y nosotros pareciera como que el mandamiento fuese, mira que te amen como a ellos mismos. No, perdónenme, el mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no nos hagamos las víctimas, mejor veamos cómo practicar ese amor hacia el Eterno y hacia el prójimo. Vea, cada vez que hay personas a nuestro alrededor que el Eterno pone con una necesidad, no crea que solamente están ahí para que nosotros las veamos, están ahí para que nosotros practiquemos lo que hemos aprendido. Seguimos acá. Dice, vamos a ver, verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, aquí ya Pablo está hablando ya de la resurrección final, ¿verdad? Y una de las cosas una de las cosas que yo puedo observar en Pablo, aparte de su humildad, ¿verdad? Es que pues, muchas personas hoy en día dicen, no, es que yo ya soy salvo, siempre salvo. Vea, yo soy salvo, ya, ¿verdad? Y no, Pablo, que había pasado momentos de verdad difíciles en su vida y que había sufrido mucho, llevaba en su cuerpo las marcas del Mesías, vea lo que está diciendo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, ¿con cuánta gente hoy en día nos encontramos que dice que ya es salva? ¿Con cuánta gente? Si el apóstol Pablo dice, ni siquiera él está seguro. Si en alguna manera, dice, ¿por qué cree que él dice así? Porque uno tiene que tener humildad. De verdad, uno no puede decir las cosas, darlas por sentado. Uno no puede dirigirse al Eterno y decirle, Él me tiene que contestar porque yo soy su hijo. No. Mire, cuando el hijo pródigo regresó a casa, ¿cuáles fueron las palabras del hijo pródigo? Iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Cuando este hijo pródigo regresa a casa, de esa manera, ¿qué sucede con el padre? ¿Qué es lo que hace? Lo exalta y le da todo, le devuelve todo lo que había perdido. ¿Qué lo dice la palabra? Al que se humille será exaltado y al que se exalte será humillado. Tenemos que buscar de verdad la humildad y no decir en ninguna manera, yo ya soy salvo, yo, ¿verdad? ¿Quién como yo para guardar? No, de verdad que no. El Eterno tenga misericordia de nosotros. Vamos a ver lo que dice el verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui hecho por Mashiach Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Eso es lo que debemos de hacer nosotros igual. Fíjense bien. Dice Pablo acá, ¿qué es lo que hace Pablo? Bueno, seguir hacia adelante, olvidar lo que quedó atrás, ¿verdad? Y dice acá, tratar de alcanzar aquello para lo cual fue hecho por el Mesías. Es decir, Pablo en ninguna manera está diciendo que él ya llegó, que él ya se salvó. No, está diciendo que mientras está con vida, hay un camino por seguir, igual que nosotros, ¿verdad? Como lo que el apóstol Pablo nos dice que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. El día de ayer lo veíamos eso. Es algo que sí hemos recibido la salvación, pero tenemos que cuidarla, ¿verdad? Porque también se puede perder, ¿verdad? Todo esto que estoy hablando, ¿verdad? Igual también está en los temas 1 y 2 de la salvación. También tenemos un tema que se llama la salvación 1 y 2 ahí está en el canal. Dice el verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en Mashiach Yeshua. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os revelará el Eterno. Bueno, en el verso 12, si vemos Filipenses 3:12, está diciendo
Pablo dice, de hecho aquí algunos piensan que es una contradicción, porque 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero en el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y entonces decimos, bueno, ¿es perfecto o no es perfecto? Lo que pasa es que está hablando de dos cosas diferentes. Cuando Pablo dice acá, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, significa de que le falta todavía para llegar a la estatura del Mesías. Eso, le falta. Y cuando en el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, eso quiere decir que a través del Espíritu del Mesías en mí, yo soy perfecto. Es decir, yo soy completo. Ya estoy, ¿cómo de hablar? Maduramente. Es decir, yo las cosas las tomo con madurez. ¿Verdad? Está hablando no de la perfección de que ya llegamos a donde tenemos que llegar, sino que a través del Mesías en mi vida, yo veo las cosas de una manera diferente. Entonces, esa perfección de la que dice el verso 15, y lo voy a repetir, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. En otras palabras, cuando el Mesías vino a mi vida, ¿verdad? Llenó el vacío que yo tenía. Entonces, ¿qué pasó cuando el Mesías vino a mi vida? Pues yo me completé, o sea, yo fui perfecto, ¿verdad? Perfecto. Somos perfectos con el Mesías, pero no significa que ya llegamos al final. Falta todavía por recorrer, pero tenemos al Mesías en nosotros para poder alcanzar justamente lo que estamos hablando. Dice así, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará el Eterno. Verso 16. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vuelvo a repetir. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Es decir, hay cosas que nosotros no hemos entendido. Hay cosas que no hemos entendido aún. Y esperamos que el Eterno nos revele. Pero hay otras cosas que ya las hemos comprendido, ¿verdad? Dice, pero voy a repetir por qué estoy hablando de esto. Pero en aquello a que hemos llegado, o sea, lo que ya comprendimos, lo que ya entendimos, ¿verdad? Ahora dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hay cosas que ya entendimos. Lo que nosotros ya entendimos, eso tenemos que ponerlo en práctica. Hemos conocido la verdad, pues la verdad total, sí sabemos cuál es la verdad, pero no podemos decir que ya conocemos la verdad total. Sí sabemos cuál es la verdad, la Torah es la verdad, Yeshua es la verdad, pero no hemos llegado a comprender toda la verdad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay cosas que nosotros ya entendimos. Lo que el Eterno espera es que lo que nosotros ya entendimos lo pongamos en práctica. Eso es lo que está queriendo decir el pasaje. Lo que ya comprendimos, pongámoslo en práctica. Hay cosas que todavía no entendemos. Dejémosla para más adelante. Para cuando las entendamos, entonces las ponemos en práctica. Pero mientras, ¿verdad? Lo que ya sabemos, lo que ya entendemos, pongámoslo en práctica. Porque no vamos a esperar a tener todo el conocimiento de toda la Torah para comenzar a poner las cosas en práctica ya. No. Cuando uno comienza a conocer la Torah, lo poco que uno va conociendo es de irlo poniendo en práctica en el momento. Pasó una semana y conocí más, a ponerlo en práctica. Pasó un mes y conocí más, a ponerlo en práctica. Así. Y a medida que vayamos conociendo la verdad, a esa medida tenemos que ponerla en práctica. Hay misterios, hay cosas que todavía no entendemos. Hay cosas que todavía no nos son reveladas, ¿verdad? Y no quiere decir que no van a ser reveladas, posiblemente más adelante o cuando el Mesías regrese, pero no vamos a estar desviviéndonos, ¿verdad? Es que yo no sé nada y por eso es que yo mejor no guardo. No, mejor lo que ya saben. Si por ejemplo hay mandamientos, les digo, hay una serie de mandamientos y algunas veces hay cosas que no entendemos, pero si yo y usted ya entendimos, si usted y yo ya entendimos, por ejemplo, así sencillamente, que robar es pecado, no robemos, así. Sencillo. Y hay un montón de maneras de robar, no solamente
quitándole con una pistola el dinero a alguien. Hay muchas maneras de robar, muchísimas maneras de robar, ¿verdad? Y no solamente dinero se puede robar, también se puede robar el tiempo de una persona. Por ejemplo, si usted anda en un almacén y usted no tiene nada que hacer, anda perdiendo el tiempo, pero porque no tiene nada que hacer se mete a un almacén a preguntarle a alguien sobre un producto, que se lo enseñe, y usted no tiene ni las más mínimas intenciones de comprarlo, usted está robando el tiempo a esta persona. Entonces podemos hablar de muchas maneras de robo, no solamente de dinero, sino también de otras cosas. Entonces, lo que nosotros ya entendimos, pongámoslo en práctica. Lo que no entendimos todavía, a su momento lo vamos a entender. Si seguimos, ¿verdad? Y avanzando y le pedimos y buscamos al Eterno en santidad y le pedimos a Él que nos dé sabiduría de lo alto, como está escrito. ¿Está alguno falto de sabiduría? Demándele al Eterno, que Él da a todos. Pero también hay que buscar la santidad y también hay que estudiar la palabra. Entonces, termino este pasaje. Dice, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Verdad? Aquí, obviamente, para que Pablo dijera estas palabras, pues obviamente, de verdad no es sencillo decirle a alguien sea imitador de mí. Sin embargo, Pablo había llegado a un momento en su vida donde yo creo que Pablo podía pensar de que quizás pronto estaría muerto, porque estaba en una cárcel acá, ya hemos dicho, está desde una cárcel escribiendo esta carta. Y él, pues, le digo, él sabía que de un momento a otro se iba a ir, ¿verdad? Sin embargo, pues sabía que hasta ese momento él había luchado, como dice la palabra, y como lo dijo él mismo, he peleado la buena batalla, he ganado la corona, la cual no solamente el Mesías me dará a mí, sino también aquel que como yo peleé esa buena batalla. Entonces, cuando dice Pablo, sed imitadores de mí, es porque Pablo llevaba en su cuerpo las marcas del Mesías. Había sufrido por Yeshua, ¿verdad? Esto lo he dicho muchas veces. La mayor parte de cosas por las cuales nosotros sufrimos es por malas decisiones que hemos tomado en la vida, por errores que hemos cometido, por cosas que no teníamos que decir, por cosas que no teníamos que hablar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por cosas que no teníamos que hacer y las hicimos. Entonces, por eso es de vital importancia, ¿verdad? Que hoy que hemos nacido de nuevo, cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que hacemos, pensemos antes de hablar y pensemos antes de hacer, ¿verdad? Porque los mayores problemas se dan cuando se hacen las cosas sin pensar. Y después las consecuencias son tremendas. Vamos a ver, vamos a seguir acá. Vamos a ver. Verso 19. Perdón, vamos a ver, quiero ver si leí el 18 completo. Vamos a ver. No, el 17 leímos. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18. Porque ahí andan muchos, a los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo, llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías. Vuelvo a repetir este pasaje. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías. Pablo conocía personas, ¿verdad? Ya hemos dicho, de hecho cuando comenzamos a estudiar el libro de Gálatas, dijimos, ¿verdad?, que habían personas que habían conocido al Mesías, pero que luego, ¿qué habían hecho? Pues habían negado a Yeshua. Habían negado a Yeshua. ¿Qué sucede con una persona que después de haber tenido el conocimiento de la verdad y después de haber conocido a Yeshua, ahora lo niega? Wow, eso, decir una persona así, ¿verdad? Una persona así es una persona que ya no tiene ya. ¿Y cómo? Pues si dice la palabra del Eterno que lo que ha hecho es pisotear la sangre del pacto. Entonces, una persona que niegue a Yeshua
ya prácticamente lo único que tiene es condenación. No puede entrar por ningún lado, no puede hacer, ¿verdad? Porque igual en nuestro tiempo también las hay. Personas que han negado a Yeshua y se han querido convertir en judíos, eso no, ya para ellos ya no es eso, ya ellos han perdido totalmente, o sea, ya no hay entrada. Entonces Pablo, en este caso acá, si ustedes pueden ver, Pablo dice, y ahora lo digo llorando, ¿verdad? Que son enemigos de la cruz del Mesías. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice estas palabras y ahora lo digo llorando? Porque Pablo amaba a estas personas. Pablo amaba a estas almas, que lamentablemente ahora eran enemigas del Mesías, enemigos de Yeshua. Y que justamente pues dice que se introducían a escondidas, ¿verdad? Eso lo habla Gálatas. Personas que hacen llamarse hermanos, pero dice que se habían introducido a escondidas para espiar nuestra libertad. Personas que habían negado a Yeshua y ahora pues querían, ¿verdad? Que también más creyentes abandonaran también al Mesías, ¿verdad? Y de verdad pues Pablo sabía que una persona sin Yeshua, de las naciones gentiles, sin el Mesías, no tiene esperanza. No tiene esperanza, porque de verdad no hay otra puerta que no sea Yeshua. Yeshua es la puerta para nosotros. Y así como también hay, dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. ¿Qué pasará cuando una persona que ha conocido a Yeshua ahora niega a Yeshua? Bueno, de verdad, yo digo, lo que hay en los cielos es tristeza. Y esa tristeza es la que embargaba en este caso a Pablo por estas personas que eran enemigas de la cruz del Mesías. Vamos a ver lo que nos dice el verso 19. El fin de los cuales será perdición, ¿verdad? Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ya una persona que abandona al Mesías, ya el espíritu del Mesías se aparta de la vida de estas personas y de verdad muchas de ellas terminan en nada, ya prácticamente, o terminan peor que como comenzaron, ¿verdad? Sin el espíritu del Mesías en nuestras vidas, ¿en qué vamos a pensar? Solo en cosas terrenales, en cosas que no valen la pena. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. El fin de lo que les espera es perdición, condenación eterna. Verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, es porque pues cuando cada uno de nosotros, ¿verdad?, hicimos la tevilá, nos arrepentimos, creímos en Yeshua como nuestro Salvador, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. ¿Y dónde está ese libro de la vida? Ahí arriba en el cielo. Entonces aquí por eso dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a el Salvador, al Señor Yeshua HaMashiach, o al Adón Yeshua HaMashiach. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vea. Verso 21. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, el apóstol Pablo sabe que el sufrimiento que él está pasando acá es algo que pues sí va a ser pasajero. La palabra misma dice que la vida es como la flor del campo, que por la mañana está muy bonita, pero en la tarde ya está marchita y en la noche se murió, ya se cayó. La vida es como la neblina, ¿verdad? Como una nube que está y después ya no está. Pablo sabe que realmente esta vida es corta, ¿verdad? Esta vida es corta. Y todo lo que hay que hacer es, si es posible, como él lo estaba diciendo, ¿verdad?, perder su vida por causa del Evangelio, perder su vida por causa de Yeshua. Ya Yeshua lo había dicho, el que pierda su vida por causa de mí la hallará, y el que halle su vida aquí perderá la que viene. La perderá. Entonces,
El apóstol Pablo sabía también que lo que aquí se sufre no es de compararse con la gloria venidera, ¿verdad? Y estamos hablando de un hombre que sí había sufrido, de un hombre que llevaba en su cuerpo, lo hemos dicho varias veces, las marcas del Mesías. Había sido apedreado, había sido náufrago, había sido lo habían azotado con varas, había sufrido, y todo eso por seguir a Yeshua, por anunciar valerosamente el nombre de Yeshua. Entonces, de verdad que Pablo, pues todas estas palabras que está diciéndoles acá a los filipenses son palabras de consuelo, palabras que tienen como objetivo que los filipenses se pongan, ¿verdad?, firmes, ¿verdad? Y que tengan la vista puesta en la ciudad, no acá, ¿verdad?, sino como dice allá de nuestro padre Abraham, ¿verdad?, que tenía la vista puesta no en esta tierra, no en el Olam Jazé, es decir, en este tiempo, ¿verdad?, sino que la tenía en la patria celestial. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 11. Entonces, y termina diciendo pues que al final de los tiempos, cuando el Mesías regrese, nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos que es corruptible, se va a vestir de incorruptibilidad, ¿verdad? Este cuerpo de humillación dice que ya va a desaparecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Mesías nos va a traer un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Bueno, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, similar al de Él cuando Él resucitó de los muertos. Por eso es que la palabra dice que Él es el primero de la resurrección de los muertos. O sea, es el primero en obtener un cuerpo incorruptible. Ya hubieron otras personas que resucitaron antes de Yeshua, pero ninguno recibió un cuerpo incorruptible, ninguno recibió un cuerpo glorificado como el cuerpo del Mesías. Y así como el cuerpo de Yeshua cuando Él resucitó, así también nos dará un cuerpo cuando Él regrese. Por eso es que el Mesías dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ese galardón es un cuerpo, ¿verdad?, para dar a cada uno de acuerdo a su obra, ¿verdad? Lo mismo dijo Él, me voy, dijo, a preparar morada para vosotros, ¿verdad? Porque donde yo esté, ustedes también quiero que estén. Esas moradas son cuerpos incorruptibles que nos traerá cuando Él venga por segunda vez a la tierra, ¿verdad? ¿A quién? Bueno, a todos los que amamos su venida, a todos los que esperamos, a todos los que le esperamos. Así que hemos terminado, ¿verdad?, este capítulo 3 del libro de Filipenses, o más bien de la carta de Pablo a los Filipenses. Nos quedaría tan solamente un capítulo, ¿verdad? Así que yo les invito para que la próxima semana, ¿verdad?, el día miércoles podamos conectarnos, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, ¿verdad? Día miércoles y día jueves estamos estudiando las cartas, como ya lo saben. El próximo miércoles terminaríamos la carta de Pablo a los Filipenses. Y el día jueves, pues vamos, si el Eterno nos presta la vida, vamos a continuar con otra carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Creería yo que ya tenemos 7 cartas, ¿verdad? Y vamos rumbo a todas, hasta las 13 o las 14 cartas de Pablo. Así que pues también están invitados para el día lunes, ¿verdad?, a las 4 de la tarde, hora del Salvador, para que podamos estudiar la quinta época, o la quinta congregación de las 7 congregaciones del Apocalipsis, ¿verdad? Yo creo que ya todos saben, por razones de fuerza mayor, el lunes pues no pudimos estudiar esta quinta, que es Sardis, pero lo vamos a hacer, si el Eterno permite, el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora de El Salvador, Centroamérica. Así que, bueno, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración, pues vamos a quedar despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre, te damos en esta hora por darnos la vida, por estar con nosotros en esta oportunidad. Te pido que por favor puedas bendecir a todos los hermanos que se han conectado y puedan y hayan pues estado atentos, Padre, a lo que es tu palabra. Pedimos que sea sobre sus vidas o sobre sus familias. Te pedimos que por favor les guardes. Te pido que nos des esa sabiduría de lo alto para poder entender los dichos de tu boca.
Pedimos, Padre, pues siempre por los hermanitos que están enfermos, Padre, que están pasando alguna dificultad. Por favor, sé sobre sus vidas, Padre. Sé sobre aquellos que están enfermos, Padre. Por favor, te pedimos siempre por nuestro hermano Marcelo Hidalgo, que seas tú en su cuerpo, Padre, que le restaures su ser, Padre, para que esté con buena salud. Por favor, mi hermana Cristina, igual, esos riñones, Padre, mi hermano Edwin, por su vista, por José, por Benjamín, también en tus manos se los ponemos a toda la familia Urquiza, Padre. Por favor, guárdalos y bendícelos. Te pedimos también, Padre, por mi hermana Blanquita, Padre, para que toda célula cancerígena pueda ser eliminada. Mi hermana Beatriz Cáceres también, Padre, que está en la misma situación. Mi hermano Hugo también, Padre, ten misericordia de su vida. También por, el cuñado de mi hermano Alejandro, hermano de mi hermana Gabriela, también sé sobre su vida, Padre. Toma el control, Padre, para que él pueda conocerte. De verdad que nos sentimos tan pequeños, Padre, pero a la misma vez nos sentimos felices porque tenemos un Elohim grande, un Dios poderoso, que pues a pesar de que somos inmerecedores, pues, pero todavía te acuerdas, Padre, de nosotros. Sé que hay más hermanos que están enfermos, Padre, pues te damos las gracias, Padre, porque yo sé que ha habido sanidad en algunos. Mi hermano Héctor también, mi hermano Héctor López, Padre, te pedimos por esa columna, también mi hermana Lorena, también por la columna, Padre, y te damos también gracias porque también pues el bebé de ella pues nació con bien, José Luca, Padre, y bueno, y te pedimos también que los mantengas sanos, Padre, por favor. Gracias porque en tu amor y misericordia nos escuchas, a pesar de no ser buenos. Elevamos nuestra oración, no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, gracias nuevamente por conectarse, ¿verdad?, en esta hora. Así que pues si el Eterno lo permite y nos da la vida, nos conectamos nuevamente el día lunes, ¿verdad?, a las 4 de la tarde, hora de El Salvador. Así que pues shalom ubrajot, paz y bendiciones.